Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando sobre el tema titulado El aceite de la unción. En Éxodo capítulo 30 versículo 22 al 25 encontramos donde Jehová le habla a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva tomarás un hin y harás de ello el aceite de la unción superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Como podemos ver, aquí Dios le da instrucciones a Moisés diciendo que tiene que tener mirra, los componentes, mirra, cálamo, casia y el aceite de olivo. Como podemos ver, la mirra era una sustancia de un árbol de color rojo. El cálamo es la caña aromática. Eso lo encontramos en Cantares capítulo 4 versículo 14. La casia, le pide casia. La casia es una planta que su corteza es aromática, algo similar a la canela, pero de calidad inferior. Y cuando le dice aceite de olivo, un hin. ¿Qué es un hin? Un hin es similar como decir un litro, medio litro. Es una medida para líquidos tomada de los egipcios. El hin hebreo era usado principalmente para agua, para vino y aceite. Era equivalente a 3.67 de litros. Esto lo encontramos en Éxodo 29:40, 30:24 y Números 15:4. Si leemos el versículo 31, reflejamos con claridad que este mandamiento solo es exclusivo para los hijos de Israel y no para la iglesia actual. Y dice el versículo 31, y hablarás a los hijos de Israel. No dice a los gentiles. Es claro el versículo 31 y dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción. Por todas las edades, sobre carne de hombre no será untado, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. En el Antiguo Testamento encontramos muchos actos simbólicos, comparativos o sombra de lo que había de suceder o lo que había de venir. Por ejemplo, también tenemos la historia de Jonás, que fue tragado por un pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Jonás capítulo 1 versículo 17. Haciendo alusión a este versículo, entendemos que este suceso era simbólico, figurativamente era sombra de lo porvenir, ya que los 3 días y las 3 noches, esto significaba o tipificaba que el Hijo de Dios iba a estar 3 noches y 3 días en el vientre de la tierra. En otro suceso figurativo o sombra de lo porvenir, tenemos a Jacob, que huyó de su casa por miedo de su hermano, a quien le robó la primogenitura y la bendición, y vagando por el desierto llegó a cierto lugar donde al entrar la noche tomó una piedra como almohada para dormir, y durante la noche soñó con una escalera que ascendía desde la tierra hacia el cielo, donde los ángeles de Dios descendían del cielo hacia la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 28:12. Dice las Escrituras que Jacob ungió con aceite la piedra o roca, y a aquel lugar donde él se encontraba le llamó Betel. Haciendo alusión al suceso, podemos reflejar que esto es otro acto simbólico o sombra de lo porvenir, siendo el significado la piedra nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca de poder, fundamento de la iglesia. De la misma manera, el aceite de la unción simboliza al Espíritu Santo de Dios. Tenemos otro acto simbólico con María. Miramos que ella viene hacia la casa del fariseo. Dice Lucas 7:36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. El versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro lleno de perfume y lo vació sobre los pies de Jesucristo. ¿Cuántos han ungido con perfume? ¿Acaso esto no está en la Biblia? El ungir con aceite tiene sentido como medicinal o aseo personal,
Ruth capítulo 3 versículo 3 dice: así que báñate y úngete y ponte buenas ropas. Ahora veremos que era usado como medicina. Ezequiel 16:9 dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Jeremías 8:22: no hay bálsamo en Galaad, ¿no hay allí un médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías 46:11 dice: sube a Galaad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Lucas 10:34: y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él el buen samaritano. Es un hecho muy bien documentado que el aceite era una de las medicinas más comunes en los tiempos bíblicos. Es evidente que el apóstol Santiago está prescribiendo ambas, oración y medicina, dirigiendo su mensaje especialmente hacia los judíos. Debemos de tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que ya están cumplidas y otras están por cumplirse, como también hay muchas que son figurativas, simbólicas o sombra de lo porvenir. Lea Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 17, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y dice el versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Jesucristo. A veces el ungir con aceite o perfume era una actitud de costumbre o agradecimiento en la cultura judía. Era común ungir las cabezas de las ovejas con aceite. Este ungimiento era para contrarrestar los insectos cuando las ovejas surcaban los montes. Bueno, como ya nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento el ungir con aceite era una costumbre judía y a la vez era simbólico o figurativo. Algunos hermanos suelen darle mal uso al aceite de la unción. Ungen a los nuevos ministros, santifican casas, santifican ciudades, ungen a los carros, sobres de ofrendas, ungen las habitaciones, ungen las mascotas, ungen hasta la criada. Y en las redes sociales varios videos te enseñan cómo ungir hasta los cagaderos. Y como si fuera poco, ungen hasta los peluches porque creen que ahí se esconden los malos espíritus. Todos estos actos son supersticiones, o bien le llamaríamos brujerías. Algunos hermanos evangélicos creen que el ungir con aceite están fuera de peligro de ataques satánicos y se olvidan del poder del Espíritu Santo de Dios. Algunos líderes o pastores evangélicos supersticiosos lo utilizan como amuleto de buena suerte. Significado de amuleto: creencia en un objeto que te protege, que protege a una persona frente a un problema o un mal. También el apóstol Santiago manda a los ancianos de la iglesia a ungir con aceite a los enfermos diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 5 versículo 14. Valga reiterar, el aceite no contenía ningún poder sobrenatural para traer sanidad o milagro. El apóstol Santiago, al referirse al aceite, era para respetar las costumbres judías. Luego, el versículo 15, él recalca diciendo: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. No dice que el aceite salvará o sanará al enfermo, sino que dice que es la oración de fe y el Señor lo levantará. Aquellas personas cuya confianza está solo en el aceite no recibirán ningún beneficio porque han pensado que el aceite tiene una virtud sobrenatural. El aceite por sí solo no tiene ningún poder mágico. El ungir con aceite era un acto de fe, ya que Dios puede sanar directamente a las personas sin necesidad de ungirlas con aceite, pero Dios ha usado algunos medios para probar nuestra fe y obediencia. En el caso de Naamán, Dios hubiera podido sanarlo directamente de su lepra sin la necesidad de mandarlo a zambullirse 7 veces en el río del Jordán, pero Jesús lo hizo para probar su fe y obediencia, como también ocurrió con el ciego de nacimiento. El Señor Jesucristo podía sanarlo directamente sin la necesidad de untarle lodo en sus ojos y mandarlo a lavar en el estanque de Siloé, pero el Señor lo hizo para probar su fe. No era el agua que sanó al
leproso por zambullirse 7 veces. No fue el lodo que sanó al ciego de nacimiento, ni fue el agua del estanque de Siloé, sino que fue porque obedecieron lo que Jesucristo les mandó hacer. No en todos los casos de ministración se ungía con aceite a los enfermos. Es más, nuestro Señor Jesucristo no ungió con aceite a los enfermos. Esta fue la orden que le dio a sus apóstoles. Lo encontramos en Mateo capítulo 10 versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. No menciona aceite. Lucas capítulo 9 versículo 1 dice: habiendo reunido a sus discípulos, les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tampoco menciona aceite. Todo lo debemos de hacer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 13 al 16 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. No se engañen ni se dejen engañar que el aceite tiene poderes mágicos. Todos los creyentes, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, ya somos ungidos por Dios. La unción no es solo para los líderes cristianos, ni solo para los apóstoles, ni para los pastores. La unción es espiritual y esta unción te da poder para contrarrestar el pecado, la tentación y el mal. Profecía de Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se podrirá a causa de la unción. Primera Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Segunda Corintios 1:21. Es Dios el que nos ungió. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, porque todos los que están en Jesucristo, nuestra unción es espiritual y verdadera. El pueblo de Israel se movía por medio de sombras simbólicas de las cosas que en un tiempo habían de suceder, mas ahora esas sombras ya están cumplidas. Tenemos entre nosotros las cosas espirituales, tenemos al Espíritu Santo, por lo cual no tenemos razón de regresar a las costumbres hebreas, como muchos dicen por ahí en las redes sociales, que tenemos que regresar a las costumbres hebreas. Negativo, no tenemos necesidad de regresar a las costumbres hebreas, porque las costumbres hebreas vivían en sombras, mas ahora nosotros vivimos por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y toda persona que regresa a las costumbres hebreas, el tal es anticristiano. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. Mi nombre es Minor Luis Cunil Martínez.